Bueno, buenos días, ¿cómo les va? Otra vez yo. Vamos a hablar sobre mecanismos de inmunidad antibacterianas como parte de la integración de mecanismos de defensa en el núcleo 4 que abarca enfermedades del aparato, enfermedades virales y bacterianas del aparato respiratorio. Los objetivos de aprendizaje de la charla de hoy es analizar los mecanismos inherentes a las bacterias en la respuesta inmune, analizar los mecanismos antibacterianos mediados por inmunidad innata y adaptativa, establecer los mecanismos efectores que operan frente a bacterias intracelulares y extracelulares y conocer los mecanismos de evasión inmunitaria de los propuestos por las bacterias. El material que está tratado en esta clase se desarrolla en el núcleo 1 y 2, específicamente en los capítulos 16 del Feinbuin y 21 de Salina Carmona. Vamos a tratar algunos conceptos introductorios respecto a la inmunidad antibacteriana. Los mecanismos de protección frente a bacterias se pueden reducir a partir de la estructura y patogenicidad de las bacterias, como vamos a ver más adelante. Hay 4 tipos principales de pared celular bacteriana y la patogenicidad varía entre los dos patrones extremos. Existen mecanismos de reconocimiento muy antiguos en la filogenia e inespecíficos que permiten detectar estructuras bacterianas conservadas y que desencadenan respuestas inmunes protectoras en el guía de desarrollo de inmunidad adaptativa. Este es el concepto que involucra a los patrones moleculares asociados a patógenos y a los mecanismos de patogenicidad en las cuales hay bacterias muy susceptibles al sistema inmune y otras muy resistentes como las micobacterias. Aquellos microorganismos eficientes han desarrollado mecanismos que les permiten eludir su destrucción como las micobacterias y han desarrollado también una sorprendente cantidad de mecanismos para evitar aspectos de inmunidad innata y adaptativa y así esconderse. El reconocimiento bacteriano independiente de los linfocitos tiene varias consecuencias. El complemento se activa a través de una vía alterna y la liberación de citocinas proinflamatorias y las quimoquinas aumentan las propiedades adherentes del endotelio vascular, favoreciendo el reclutamiento de neutrófilos y macrófagos. Y el reconocimiento de microorganismos patógenos genera esas señales que van a regular posteriormente la respuesta adaptativa. Los anticuerpos proporcionan un mecanismo protector específico para cada antígeno. Los anticuerpos neutralizantes pueden ser suficientes para garantizar la protección cuando la patogenicidad de este deriva solo de la producción de una toxina o una molécula de adhesión. Las respuestas de anticuerpos opsonizantes o opsonizadores son especialmente importantes en la resistencia frente a bacterias extracelulares. El complemento puede destruir algunas bacterias, especialmente aquellas cuya superficie externa está formada por una bicapa lipídica, como sucede en las gram negativas. Ahora, los macrófagos, los fagocitos o los neutrófilos pueden destruir a la mayoría de las bacterias mediante un proceso que consta de varias fases como quimiotaxis, fijación, ingestión y destrucción. La activación de los macrófagos puede potenciar su poder destructivo y es vital en este proceso. La activación óptima de los macrófagos depende de los linfocitos CD4, los linfocitos T CD4 que se han diferenciado en células TH1, mientras que las respuestas de los neutrófilos las promueven los linfocitos T CD4 que se han diferenciado en células efectoras TH17. La acumulación y activación constante de los macrófagos puede originar la formación de un granuloma, lo que constituye el sello característico de la inmunidad mediada por células frente a bacterias intracelulares. Este concepto es importante porque media la diferencia principal entre inmunidad frente a bacterias intracelulares frente a las extracelulares, que está promovida predominantemente por anticuerpos. Las respuestas a las bacterias también puede causar una lesión tisular de origen inmunitario local y puede producir liberación excesiva de citocinas debido a la presencia de microorganismos o por los mismos microorganismos y puede llegar a promover síndromes inmunopatológicos como el shock mediado por endotoxinas. Bueno, inicialmente empecemos entonces por nuestro contrincante, que es la bacteria.
La bacteria producen enfermedades en seres humanos y constituyen un número reducido en comparación con los miles de especies diferentes. Pueden hacer daño al hombre de 4 formas diferentes. Algunas producen sustancias tóxicas que causan daño directo y a veces mortal. Otro grupo cuenta con composición especial de polisacáridos en su pared celular que les permite evadir la fagocitosis. Algunos microorganismos son intracelulares y sus componentes son inductores de una respuesta inmune humoral y celular, y esta respuesta inmune del paciente produce un daño local predominantemente. Y finalmente, pero no menos relevante, un grupo de bacterias posee algún compuesto químico muy parecido a los componentes químicos humanos, y la respuesta contra la bacteria termina causando daño a nuestro propio organismo. Entonces, el reconocimiento innato de estas estructuras nos permite mantener mecanismos de defensa inmunitaria frente a bacterias que están determinados por la composición química de su superficie, el mecanismo de su patogenicidad y si son predominantemente extracelulares o intracelulares. Los 4 tipos principales de pared celular bacteriana corresponden a los siguientes grupos, en base a la característica de la pared. Las bacterias gram positivas, gram negativas, las micobacterias y las espiroquetas. La bicapa lipídica externa de los organismos gram negativos es especialmente importante, ya que suele ser sensible a la lisis producida por el complemento. Por el contrario, para destruir el resto de los tipos de bacterias, suele ser necesaria la ingestión por parte de los fagocitos, predominantemente los macrófagos. La superficie externa de las bacterias puede estar dotada de fimbrias o flagelos o encontrarse recubierta de una cápsula protectora, y estas estructuras pueden impedir la labor de los fagocitos y el complemento, pero también puede convertirse en diana de respuesta de anticuerpos. En este tema, entonces, aquí podemos ver los diferentes tipos de bacterias diferenciados por su bicapa, por su pared. Por lo tanto, tenemos los gram positivos, que tienen ácido lipoteicoico en su membrana, los gram negativos, que tienen cápsula o microcápsula, fimbrias o flagelos, y tienen lipopolisacáridos en la membrana lipídica externa, y las micobacterias, que suman glucolípidos y ácidos micólicos y liporibonumanano, que estas estructuras van a ser fundamentales en la resistencia de las micobacterias a la ingestión y a la destrucción de su capa. En cambio, las espiroquetas tienen una lipoproteína con fibrillas axiales y cubierta externa, como también una membrana celular de peptidoglicano o mureína. A lo largo de la evolución han surgido diferentes mecanismos inmunitarios para destruir la estructura de las bacterias, siendo predominantemente la respuesta inmune frente a gram negativas a través de su lipopolisacárido. Estos lipopolisacáridos, que son parte constitutiva de las bacterias gram negativas, son el activador dominante de la respuesta inmune innata frente a infecciones por este tipo de bacterias. Los 2 patrones extremos de patogenicidad varían entre aquellas bacterias que tienen toxicidad sin invasión, como la difteria o el cólera, que son predominantemente tóxicos sin capacidad invasora, y aquellos con invasión sin toxicidad, lepra y tuberculosis como mecanismos predominantes, que son micobacterias, pero la mayoría de las bacterias tienen un componente intermedio entre estos 2 extremos, con cierta capacidad invasora y toxinas o factores de diseminación, como el estafilococo predominantemente. Entonces, ¿cuál es el mecanismo por el que la liberación de citocinas causa un estado de shock? Porque las citocinas son proinflamatorias y actúan directamente sobre el endotelio vascular, aumentando la adhesión vascular de forma indirecta y activando otros sistemas enzimáticos plasmáticos que liberan péptidos y aminas vasoactivas que reducen la presión arterial y provocan inflamación no local sino sistémica. A esto se lo conoce como shock séptico o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Por lo tanto, puede haber
estados de capacidad invasiva y toxicidad local, estados puramente invasivos o estados puramente tóxicos. Bueno, por otro lado tenemos al huésped, nosotros que vamos a ejercer resistencia frente a esa infección. Por lo tanto, hemos evolucionado en un orden de respuesta que actúan todas en conjunto, pero que están direccionadas, como vimos, directamente por el reconocimiento del tipo de germen que estamos enfrentando, como vimos, no es lo mismo para virus que para bacterias, y ese reconocimiento inicial lo hace la barrera o el tejido o el epitelio que está en contacto en el reconocimiento inicial de esa infección. En tanto, entonces, ese reconocimiento inicial de la infección está determinado por el tipo de germen que nos infecta. No es lo mismo un gram positivo que un gram negativo, que una micobacteria, que una espiroqueta, que un virus, que un parásito, que un hongo. Depende fundamentalmente de las características del germen, de la indemnidad de la barrera, o sea, que ese tejido esté completo, sin ninguna lesión. Es por eso que en aquellas enfermedades donde hay lesiones crónicas, obviamente del pulmón, de la piel, del tubo digestivo, se generan mucho más infecciones asociadas a esa falla de la estructura. Y la tolerancia que se ha generado históricamente frente a la flora comensal, que funciona fundamentalmente generando respuestas antiinflamatorias en ese tejido. Los mecanismos antimicrobianos que ejerce la barrera son inherentes a su estructura, a la indemnidad de la estructura, a mecanismos físicos como la descamación de la piel, las secreciones con capacidad de atrapar microorganismos, como ya vimos en lágrimas, saliva, moco, la oscilación ciliar broncopulmonar, los movimientos peristálticos intestinales y también el mecanismo reflejo de la tos, los químicos como las secreciones sebáceas, ciertas enzimas como la lisozima, la saliva, lágrimas, secreciones nasales, los jugos gástricos, el pH ácido de ese jugo gástrico que destruye las partículas bacterianas y algunas toxinas, las proteínas de unión al hierro que limitan la actividad metabólica de las bacterias y proteínas catiónicas que estabilizan membranas bacterianas como las defensinas y las catelicidinas y otras. Y como vimos, los factores biológicos de esa flora comensal que compite con las bacterias en su nicho de anidaje y además producen mecanismos antibacterianos propios, compitiendo metabólicamente. Los componentes estructurales de la barrera, las células que componen esa barrera, que son células inmunes, y los elementos no celulares inmunes que comprometen la barrera, van a ser nuestros jugadores, nuestra defensa, en una defensa ordenada, que van a permitir generar la segunda línea de defensa, que va a reconocer los componentes bacterianos y montar una respuesta inmune adaptativa específica frente a estos. ¿Y cómo genero una respuesta inmune? En base a los patrones moleculares asociados a patógenos que presentan estas bacterias y van a activar a esos receptores de reconocimiento de patrones que van a direccionar las respuestas inmunes adaptativas del linfocito B y T. Las características comunes de estos PAM nos han permitido ordenarnos en el repertorio reducido de receptores de reconocimiento de patrones y son patrimonio exclusivo de los patógenos, pero no de sus huéspedes. Son esenciales para la sobrevida y patogenicidad del microorganismo y son estructuras invariantes compartidas por clases enteras de patógenos. Esto habla de su conservación evolutiva. Por lo tanto, se produce un juego entre bacteria y hospedador que tienen que ver entre los factores de virulencia bacterianos y el adecuado reconocimiento de la primera línea de defensa y la posterior adaptación
generación de una respuesta inmune adaptativa específica que pueda limitar la infección con un menor costo a la lesión inmune generada por esta reacción. Como vimos, hay algunas bacterias que generan toxinas. Estas toxinas pueden generar respuestas inflamatorias sistémicas, incluso la muerte, y también el reconocimiento de esta bacteria pone en mecanismo respuestas inflamatorias, tanto locales como sistémicas, que también pueden dañar severamente al hospedador. Las diferencias fundamentales entre la respuesta inmune innata y la adaptativa son principalmente su estructura del receptor, que en un caso es codificado por el genoma y es reducido en sus patrones de reconocimiento, frente a receptores que pueden reordenar sus genes y generar una diversidad clonal. O sea, podemos tener un ejército de receptores que van a tener las mismas células, los linfocitos T y B, que pueden reconocer específicamente y determinar a un solo patógeno frente a los receptores de inmunidad innata, que son los receptores de reconocimiento de patrones, que están conservados evolutivamente, tienen reacción inmediata, pero no tienen esa fineza en el reconocimiento. En el foco infeccioso bacteriano también van a pasar otras cosas. Va a aparecer el complemento que va a opsonizar a la bacteria, permitiendo su eficaz fagocitosis y activación de linfocitos B. En el caso de las anfilotoxinas y otros componentes del complemento van a activar al mastocito, que va a liberar histamina y va a producir cambios en el endotelio. Y se van a liberar quimiotractantes que van a hacer llegar hacia el foco infeccioso neutrófilos y otras células inflamatorias. En otro sentido, aquellos macrófagos que han ingerido bacterias van a producir señales para aumentar la permeabilidad vascular, generar respuestas de fase aguda como interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral, que a su vez van a generar fiebre y generar señales de alerta tanto locales como sistémicas. El reconocimiento por los receptores de reconocimiento de patrones se produce al inicio de la respuesta y genera señales inflamatorias. La activación de la célula de inmunidad innata por receptores de reconocimiento de patrones están involucrados los receptores de tipo TOL, los receptores de tipo lectina C, los receptores scavenger o basureros, y otros receptores que son receptores para complemento, receptores para péptidos formilados, receptores para las inmunoglobulinas, receptores para quimosinas y citocinas. La activación de este juego de receptores va a producir un condicionamiento en la respuesta inflamatoria, que como vimos, por ejemplo, para los virus era predominantemente por mecanismo vía interferón, y en bacterias tiene otro tipo de mecanismos que van a condicionar la respuesta inmune adaptativa y van a generar señales de alerta local y sistémicas para que permitan la llegada de otras células de la inmunidad adaptativa y la digestión efectiva de la bacteria, como vemos a la derecha en la figura 1A, ejemplificada en el gráfico en el B. Como se digiere la bacteria, se la procesa y ese material digerido es removido por exocitosis y se forman cuerpos apoptóticos. La célula puede entrar en apoptosis si no puede completar adecuadamente esa digestión. La primera línea de defensa, las células de la inmunidad innata que se encuentran en la pared, son los mononucleares, el monocito y macrófago, los polimorfonucleares, que son los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, las células natural killer y las células dendríticas. Con respecto a las bacterias, idealmente la respuesta inicial va a estar dada por el neutrófilo en primera fase, el macrófago posteriormente y las células dendríticas como células de presentación antigénica que posteriormente van a llevar esa bacteria digerida para ser presentada a los linfocitos B y T en los órganos linfáticos secundarios.
Y esto se produce fundamentalmente por fagocitosis. La fagocitosis es fundamental en el mecanismo de fagocitosis. ¿Y qué es la fagocitosis? La fagocitosis es un tipo de endocitosis y es la ingestión de grandes partículas como bacterias o células. Recordamos su diferencia fundamental con la pinocitosis, que es la incorporación de fluidos o micromoléculas. La fagocitosis es fundamental de los neutrófilos y los macrófagos y es parte de la destrucción intracelular de microorganismos. Va a ser fundamental para la destrucción de microorganismos intracelulares. Algunas bacterias, sobre todo las gram negativas, se las destruye directamente por el sistema de complemento que forma un canal, un poro de lisis en su membrana, permitiendo su destrucción. Sin embargo, la inmunidad frente a la mayoría de las bacterias que no son gram negativas y patógenos extracelulares depende de la actividad destructora de los neutrófilos y los macrófagos mediante la fagocitosis. Este proceso consta de varias fases. La acción destructora de los macrófagos puede potenciarse tras su activación y, a diferencia de los neutrófilos, que tienen un ciclo de vida corto, los macrófagos poseen capacidades destructivas eficientes, incluso en su estado normal, que es sin activación, donde los macrófagos son células de vida larga que sin la adecuada activación pueden constituir un auténtico refugio para el crecimiento bacteriano, como sucede en algunas con las infecciones por micobacterias. La activación se puede deber por los productos microbianos de por sí, la activación a través de los receptores macrofágicos y por medio de citocinas como el interferón gamma. La activación óptima de los macrófagos depende de un contexto de célula efectora que va a generar el linfocito T, CD4, TH1. La acumulación persistente de los macrófagos puede producir la formación de granulomas. Por lo tanto, si hay granulomas, hay destrucción de bacterias intracelulares y un mecanismo de activación celular. En el foco infeccioso, la célula fagocítica debe reconocer al patógeno, activarse y fagocitar al microorganismo para destruirlo intracelularmente. El reconocimiento del microorganismo, como dijimos, va a estar dado principalmente por los receptores de reconocimiento de patrones, de forma directa, y de forma indirecta por la deposición de proteínas, que es la opsonización, que va a ayudar a su fagocitosis por el complemento, promoviendo el reconocimiento temprano, o por los receptores de inmunoglobulinas, a los que estas bacterias vienen formando inmunocomplejos. Por lo tanto, el reconocimiento puede ser directo o indirecto. Estos receptores de reconocimiento de patrones, como vimos, los fundamentales en el direccionamiento de la respuesta adaptativa son los receptores de tipo TOL. Para bacterias, fundamentalmente, van a reconocer los receptores de tipo TOL 1, 2, 4 y 6, siendo el 4 el que reconoce lipopolisacáridos, fundamentalmente, aunque el 5 reconoce flagelina, el 6 reconoce peptidoglicanos y estructuras que son parte de las micobacterias, aunque no son condicionamientos. Como vemos, en pocos receptores podemos reconocer un espectro grande de diferentes tipos de microorganismos. El macrófago destruye al microorganismo por mecanismos dependientes e independientes del oxígeno. El reconocimiento del patógeno, como dijimos, se hace a través de reconocimiento directo o indirecto. En el caso de reconocimiento indirecto, va a venir el patógeno recubierto de inmunoglobulinas que van a ser reconocidos por receptores para la porción FC de las inmunoglobulinas, que van a estimular su fagocitosis. Esa fagocitosis va a producir una formación de una vesícula lisosomal, una vesícula endocítica lisosomal, y lo va a destruir por diferentes mecanismos microbianos. Un mecanismo microbiano dependiente del oxígeno, en donde a través de la generación de radicales libres del oxígeno va a terminar formando anión superóxido e hidróxido de sodio, anión superóxido y peróxido de hidrógeno, que van a permitir la destrucción de la bacteria. Por lo tanto, un defecto en la
en la producción de esta enzima o un defecto en la fagocitosis condicionarán severamente a infecciones severas, y por mecanismos microbicidas independientes del oxígeno que están interrelacionados directamente a la acidificación del fagolisosoma. El principal mecanismo microbicida es oxígeno independiente y está mediado por elastases y catepsina G. El anión superóxido solo tiene como función generar un pH intravascular ácido que garantice el funcionamiento de estas enzimas. Esto es súper importante porque de no ser así, estas enzimas se activarían a pH corporal normal o en situaciones de no tanta inflamación o en otro contexto, activándose, y son de alta capacidad lítica, por lo tanto generarían necrosis y mucha destrucción celular. Los mecanismos microbicidas de oxígeno independientes son un sistema enzimático y proteínas catiónicas que están integrados por los gránulos azurófilos, los gránulos específicos y los gránulos de gelatinasa. Y estos, a su vez, están adecuados a vesículas secretorias que se complementan con el mecanismo microbicida oxígeno dependiente y con la lisis bacteriana efectiva. Las consecuencias de la fagocitosis de los microorganismos son la destrucción intracelular del microorganismo y la producción de mediadores que amplifican la inflamación. Predominantemente la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 6. La respuesta inflamatoria, el macrófago activado por microorganismos secreta citoquinas y quimiotracantes. Estas citoquinas, como en la interleuquina 1 y la interleuquina 6 y el TNF, van a medir la activación del endotelio, aumento de moléculas de adhesión, aumento de permeabilidad vascular, extravasación de leucocitos, predominantemente neutrófilos, pero no solamente neutrófilos, sino también algunos monocitos, y mayor drenaje linfático. La interleuquina 2 y la 18 van a activar células NK y además van a activar células T, y los quimiotractantes van a reclutar neutrófilos al foco inflamatorio, generando los efectos locales de la inflamación. El macrófago activado secreta citoquinas también que van a actuar en la activación del linfocito CD4, presionando una diferenciación a células efectoras TH1 que van a terminar generando interferón gamma, y estas a su vez van a potenciar la activación de otros macrófagos, y sobre el hígado van a producir proteínas de fase aguda como la proteína C reactiva. Sobre la médula ósea movilizarán neutrófilos a sangre periférica y estos a su vez al foco inflamatorio, y en el hipotálamo aumentando la temperatura corporal predominantemente a través de la interleuquina 1 beta. Entonces, los efectos de la inflamación aguda, vamos a tener efectos beneficiosos en la limitación de la infección, como el control y detección de la infección, la dilución de toxinas, las llegadas de proteínas de fase aguda y anticuerpos con funciones ozonizantes y neutralizantes, la formación de fibrina, el aporte de oxígeno y drenaje de antígenos a órganos linfáticos secundarios para estimular una respuesta adaptativa, pero también va a haber respuestas indeseables, ¿sí?, que pueden ser potencialmente severas o mortales, como la destrucción tisular que se genera como consecuencia de la digestión mediada por colagenasas y otras proteasas, las obstrucciones de la vía aérea superior por edema o secreción, por ejemplo la epidiotitis por infección de hemófilos o la meningitis con edema intracraneal, la activación frente a antígenos de ambiente inocuos, cuando se activa la inmunidad frente a antígenos que no son tan nocivos, va a generar dolor y en algunos casos estado de somnolencia. La fagocitosis, cuando es ejercida por células dendríticas, va a tener como efecto fundamental la activación de la respuesta inmune adaptativa, permitiendo la presentación de antígenos del material fagocitado. La fagocitosis promovida por células dendríticas va a remover células apoptóticas, va a generar condiciones homeostáticas
que van a generar tolerancia en el sistema y va a generar condiciones inflamatorias generando priming de células inmunes. Las células dendríticas, a medida que maduran, van a tener diferentes... la maduración de las células dendríticas se va a dar una vez digerido el microorganismo y generada la presentación antigénica. Van a haber diferentes contextos de ubicación, por lo tanto hay células inmaduras en el tejido periférico, pero maduras en el órgano linfático secundario. Su capacidad de endocitosis va a cambiar, va a ser alta en el tejido periférico, en la célula inmadura, pero baja en la madura. Su capacidad de procesamiento antigénico, por lo tanto, también es alta para la célula inmadura y baja para la madura. Va a tener baja expresión de moléculas coestimulatorias y de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, que van a ser extremadamente altas en órganos linfáticos secundarios porque requiere la activación del linfocito T, como así también su capacidad para presentar antígenos y su expresión de moléculas de migración. A medida que las células presentadoras de antígeno, como vemos arriba a la izquierda, ganan en degradación, pierden en presentación antigénica. Por lo tanto, los neutrófilos tienen gran capacidad para ingerir y digerir microorganismos, no así las células dendríticas, que no le hace falta tampoco tanto, porque con presentar algunos de esos antígenos va a tener una notable activación del linfocito T. Las células dendríticas son de vital importancia para la inducción inicial de linfocitos T vírgenes. Por eso es que son las únicas células presentadoras de antígenos profesionales. El contacto con la bacteria en la periferia induce a las células dendríticas inmaduras a migrar a los ganglios linfáticos secundarios y aumentando su capacidad de presentación antigénica. Al aumentar su presentación de inmunocomplejos formados por péptidos y moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, aumenta la expresión de moléculas coestimuladoras y secretan citoquinas que van a permitir la diferenciación del linfocito T en el contexto de ingestión de antígeno que estamos presentando. En este caso, para bacterias en un contexto TH1 o TH2. Algunos de estos mecanismos se producen en forma secundaria tras la formación de citocinas de interferón tipo 1, en el caso de los virus. Los macrófagos activados actúan como células presentadoras de antígeno, pero su acción en general se localiza principalmente en la zona de infección, presentándole antígenos al linfocito T efector en esa zona, induciendo una mayor activación de linfocitos T efectores en vez de estimular a los vírgenes, que los hacen solo las células dendríticas en el órgano linfático secundario. La activación inicial del linfocito T por células dendríticas, los linfocitos B, son capaces también de actuar como células presentadoras de antígeno durante la cooperación TB en el órgano linfático secundario y son esenciales en la protección contra vacunas conjugadas, recordamos, frente a las que tienen polisacáridos como el neumococo o el Haemophilus, en esos nichos de bacterias encapsuladas. La unión de componentes bacterianos a sus receptores de reconocimiento de patrones, como los TOL, induce un entorno rico en citocinas, como el interferón gamma, la interleuquina 12 y la 18, que van a estimular la diferenciación de linfocitos T en vía TH1 en lugar de TH2. Ahora, si yo quiero generar anticuerpos, porque es una bacteria, por ejemplo, polisacárida, o en un contexto de órgano linfático secundario y tengo que activar linfocitos B, voy a generar otro perfil de citoquina como la interleuquina 4 y la 6, por ejemplo, que van a permitir una diferenciación en un contexto de TH2. La respuesta innata tiene roles cruciales, que es contener la infección y controlar la activación de la respuesta adaptativa y así modelar el tipo de respuesta que yo quiero. ¿Y dónde se activan estas respuestas adaptativas? En el órgano linfático secundario. Los órganos linfáticos secundarios, los ganglios periféricos, el vaso, predominantemente, van a dar el inicio de la respuesta inmune adaptativa. Recordemos que hasta aquí los linfocitos que se han generado en un estado
llegan vírgenes y no han tenido contactos con antígenos foráneos. Aquí es donde le presentamos los antígenos foráneos presentados por una célula presentadora de antígeno, que es una célula dendrítica, porque los macrófagos y los linfocitos B, que también funcionan como células presentadoras de antígeno, lo van a hacer en el sitio de infección, no en el órgano linfático primario. Aquí van a presentar solo las células dendríticas y van a promover la activación y diferenciación de linfocitos B y de linfocitos T. Los receptores que van a intervenir son el receptor del linfocito B, el receptor del linfocito T y el complejo mayor de histocompatibilidad. Van a reconocer al antígeno en su forma nativa en el caso de los linfocitos B y van a tener reconocimiento ligado en el contexto de un complejo mayor de histocompatibilidad con un receptor del linfocito T con un antígeno presentado. ¿Bien? En este intercambio se va a generar una respuesta adaptativa clonal, por lo tanto, las fases de la activación de la respuesta adaptativa tienen que ver con el reconocimiento, la activación, el aumento el aumento de la cantidad de células clonal, la proliferación clonal y la generación de células efectoras. ¿Bien? Una vez que se generan esas células efectoras como respuesta a la activación mediada por la presentación antigénica dentro del juego de inmunidad innata y adaptativa, va a terminar generando un cierre de la respuesta adaptativa mediada por células T reguladoras y una disminución de su actividad inflamatoria. En la perspectiva general de la inmunidad mediada por linfocitos CD4, entonces tenemos que aquí en el órgano linfático secundario se estimula el desarrollo efector de linfocitos CD4 en la zona cortical del ganglio, donde mediante un reconocimiento ligado de células presentadoras de antígeno frente a linfocitos CD4 que expresan su TCR y su antígeno en el contexto de un complejo mayor de histocompatibilidad, va a permitir la diferenciación en base a un contexto de citoquinas que pueden ser interleuquina 23 o 17 para generar células TH17, que estas células van a estimular la activación de los neutrófilos y el aumento de neutrófilos en el foco inflamatorio, que va a permitir digestión aumentada de péptidos antimicrobianos y de bacterias. Va en el contexto de, como vimos, interleuquina 12, va a generar una diferenciación de células TH1 que a través de la producción de interferón gamma van a activar al macrófago y ese macrófago se va a aumentar su capacidad endocítica y fagocítica y va a destruir más bacterias en el foco de infección. También el macrófago se puede activar por opsonización mediada por anticuerpos de aquellos linfocitos B que se han podido diferenciar en un contexto TH2 y ese linfocito B se ha diferenciado en una célula plasmática y generó cambio de isotipo que produce IgG específica para ese antígeno. Esto va a llevar unos días. Por lo tanto, esto es una respuesta más tardía a la infección, no es en el primer momento, y puede ser para futuras exposiciones al mismo germen. Los diferentes tipos efectores de linfocitos T, recordamos entonces, son TH1 en el contexto de interleuquina 12, TH2 en el contexto de interleuquina 4, TH17 en el contexto de factor de crecimiento transformante beta o interleuquina 6 y generan predominantemente interleuquina 17. La TH9, que genera predominantemente interleuquina 9 y responde principalmente a infecciones extracelulares y parasitarias. Las TH22, que también se responden específicamente para infecciones extracelulares y activan neutrófilos de forma muy eficaz. Y la culminación de la respuesta inmune, que va a estar a cargo de las células T reguladoras,
que tienen como mediador la interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformante beta, y las células T foliculares, que son las que van a encontrarse en los órganos linfáticos secundarios, que no van a requerir presentación antigénica previa y van a estar a cargo de el control de infecciones extracelulares y la activación de linfocitos B. En este esquema, que está adaptado de una presentación acerca de el control de la respuesta inmune, podemos ver cómo la presentación, abajo a la izquierda, cómo la presentación antigénica en el contexto de una célula dendrítica produce una diferenciación específica en un contexto de diferenciación específica acorde a las citoquinas que se producen de acuerdo al receptor de reconocimiento de patrones que se utilizó para reconocer ese antígeno, que está condicionando su reconocimiento y por lo tanto su respuesta inmune específica que se va a generar la activación de las células T foliculares, que son células T que ya estaban en el órgano linfático y que van a promover la activación del linfocito B mediante la cooperación del linfocito T y B en este contexto, generando la presentación antigénica, el reconocimiento, la colaboración del linfocito T y B. Van a producir entonces el cambio de clase a través de la recombinación somática y mejorando la avidez y la afinidad por ese antígeno. Esto va a condicionar la creación de linfocitos B específicos que van a generar anticuerpos, y estos anticuerpos van a ser generados por los plasmocitos que se encuentran en la médula ósea, y en el órgano linfático secundario se produce la hipermutación somática y el cambio de clase, generando además una selección específica de células B que van a generar memoria, que van a quedar en ese lugar, las células memoria que van a quedar dentro del órgano linfático secundario y van a estar disponibles para futuras infecciones, generando una respuesta inmune adaptativa inmediata y súper eficiente. A la derecha, en la imagen, tenemos un esquema de protección frente a bacterias extracelulares y hongos, mediados principalmente por células efectoras TH17 y TH22, que a través de la secreción de interleuquina 17 e interleuquina 22 van a generar cambios en la estructura de los tejidos de la barrera, activándolos, haciéndolos más eficientes y activando neutrófilos y macrófagos también para que digieran estos microorganismos, y a citocinas inflamatorias para que limiten la actividad metabólica de estos. En base al tipo de reconocimiento se direcciona la respuesta inmune adaptativa en su respuesta. Los mecanismos TH1 y TH17 son predominantes para patógenos intracelulares, median la maduración de los fagolisosomas en los macrófagos y activan a aquellos macrófagos, produciendo interferón gamma y ciertas otras citoquinas. El mecanismo TH2, por lo tanto, se utiliza predominantemente para patógenos extracelulares, con un perfil de citoquinas particular, que son 4 y 5, produciendo anticuerpos neutralizantes y mecanismos de opsonización bacteriana mediadas por complemento. Las células citotóxicas pueden destruir células infectadas, que son las células CD8, y pueden liberar microorganismos intracelulares al destruir las células infectadas. Esto concuerda con el papel esencial que tienen los linfocitos TCD8 en la resistencia frente a bacterias intracelulares, predominantemente frente a micobacterias, y es el objetivo actual de la generación de vacunas como nuevas vacunas para tuberculosis. Las defensas antibacterianas dependientes de anticuerpos son vitales en las interacciones frente a bacterias y protegen al anfitrión
limitando su mecanismo de patogenicidad, sobre todo para bacterias extracelulares, aunque no está limitado a esto. Está claro que los anticuerpos desempeñan un papel esencial en respuestas frente a toxinas, neutralizando las toxinas e impidiendo que se unan a sus células diana, y asimismo pueden bloquear toxinas que actúan a nivel local o enzimas degradantes. Los anticuerpos frente a antígenos bacterianos pueden estar dirigidos frente a fimbrias, ácido lipoteicoico o algunas cápsulas, generando lesiones mediadas por complemento de la bicapa lipídica de la bacteria o bloqueando sus mecanismos de transporte. También pueden estar dirigidos a la proteína M de las bacterias o las cápsulas, facilitando su opsonización, neutralizando los repelentes inmunitarios, o sea, los mecanismos de evasión inmunitaria que tienen las bacterias, y también frente a toxinas, neutralizando las toxinas de las bacterias y neutralizando factores enzimáticos que permiten la invasión de las bacterias. El efecto de los anticuerpos y el complemento sobre la actividad o eliminación de las bacterias disminuye dramáticamente el tiempo de actividad de la respuesta inmune. Los anticuerpos pueden interferir en la movilidad uniéndose a flagelos. La IgA secretora es fundamental en las mucosas porque impide la unión entre bacterias y las células epiteliales y genera la translocación bacteriana mediada por anticuerpos, que tiene efectos antiinflamatorios, limitando la respuesta inflamatoria en el tejido. También es probable que algunos anticuerpos sean capaces de bloquear funciones esenciales, como vimos, funciones enzimáticas o metabólicas de las bacterias. También es importante su rol frente a toxinas y su opsonización para hacer más eficaz la respuesta inmune. Los anticuerpos IgM se unen a estructuras bacterianas normales, como la fosforicolina, que se unen de manera natural y son importantes en la protección frente a algunas bacterias. Algunos anticuerpos fijan complemento con más eficacia que otros, pero solo los anticuerpos IgM y IgG son los que fijan complemento, y de estos, IgM, IgG3 e IgG1 son los que mayor afinidad muestran por los receptores de Fc y fijan complemento. ¿Existe una manera de acelerar estos procesos de forma natural? Y los procesos de activación celular y de generación de respuesta inmune frente a bacterias se pueden acelerar dramáticamente a través de mecanismos de opsonización. La opsonización es el principio fundamental que colabora a través de productos de degradación de C3, el C3b predominantemente, y al ser reconocido por el receptor en el linfocito B, recluta moléculas transmisoras de señales para formar un complejo de activación muy poderoso que desencadena eficazmente una respuesta inmune, acelerando por 1000 veces la activación y la velocidad frente a aquellas partículas que no están opsonizadas. El C3b degrega los inmunocomplejos, favorece su aclaramiento, activa y amplifica la respuesta inmune celular mediada por linfocitos B y activa a través de inmunocomplejos que contienen a los antígenos derivados de los microorganismos patogénicos de la muerte de las células que el anfitrión forma con la bacteria. La activación completa de los inmunocomplejos a través de la vía clásica opsoniza de forma eficaz estos inmunocomplejos, activándose en círculo de retroalimentación positiva, y ayuda a evitar su precipitación en tejidos. La adherencia de inmunocomplejos a los eritrocitos proporciona también una forma eficaz de transportarlos como carga peligrosa a los sitios de eliminación, que van a ser el sistema reticulo endotelial, en el hígado y en el vaso. El complemento tiene funciones de inflamación, mediada por C3A y C5A, de citotoxicidad, mediada por el canal, el poro iónico de membrana,
que lo forma de C5 a C9, su capacidad opsonizadora por C3 y su potenciación de la respuesta inmune del linfocito B medida por C3BI. Y los productos de degradación. Recordando la activación de la vía clásica se activa, como dijimos hasta acá, mediada por el inmunocomplejo, que va a ser predominantemente IgM o IgG. Este IgG recordamos que es predominantemente 1 y 3, unido a un antígeno, que van a activar vía clásica a través de C1, que C1 se va a unir. C1 es una enzima trimérica que tiene activación propia, se activa a través del inmunocomplejo, que va a catalizar la activación de C4, que va a generar dos componentes, C4b y C4a. C4b va a catalizar la convertasa de C2 junto con C1, que también va a catalizar la conversión de C2 en C2a, y C4b y C2b van a terminar generando la convertasa de C3, y C4b, C2b y C3b van a generar la convertasa de C5, que va a catalizar sucesivamente la conformación del canal iónico, el poro iónico de membrana, entre C5, como vemos, y C6, C7, C8 y C9. Esto va a permitir el pasaje de iones dentro de la bacteria, como vemos en la imagen superior, generando la lisis de la bacteria o de aquellas células infectadas que presenten esto. La activación de complemento puede darse por tres vías distintas. La vía clásica, que se activa mediante inmunocomplejos, antígeno-anticuerpo, C1, C4 y C2. La vía de las lectinas, que se activa vía manosa, que se activa por los receptores derivados de la lectina o la manosa, que se unen a los mananos de los patógenos en la superficie, que activan C4 y C2. O la vía alterna, que se activa por la superficie bacteriana, predominantemente lipopolisacáridos, que activan C3 directamente a través de factor B y factor D, concluyen todas las vías de activación en conformación de la convertasa de C3, que va a catalizar la conversión y la acción del poro iónico membrana, y además va a generar junto a C4 y C5a péptidos mediadores de inflamación y reclutamiento de fagocitos. C3b va a unir al complemento, va a ser la parte del complemento que se une a los patógenos para aumentar su fagocitosis, opsonizando a los patógenos, y además va a aumentar el C3BI, el reconocimiento y la activación de linfocitos B, y va a remover inmunocomplejos. Pero también van a participar en la formación del complejo de ataque de membrana y va a permitir la lisis de ciertos patógenos y algunas células que se muestren receptores o se encuentren infectados. Existen dos mecanismos de opsonización, uno que es independiente de anticuerpos y otro que es incrementado por anticuerpos. Aquellos que son independientes de anticuerpos son las estructuras que reconocen a través de receptores de manosa, y que los incrementados por anticuerpos son aquellas bacterias encapsuladas que vienen marcadas por inmunoglobulinas y permiten la activación y su fagocitosis mediada por neutrófilos y macrófagos, como vimos, que se llama lisis celular mediada por anticuerpos. Los inmunocomplejos ligados a C3b sensibilizan muy bien linfocitos B, determinando lo fundamental que es el complemento como respuesta inmune innata en aquellas bacterias extracelulares o como por ejemplo el neumococo o el Haemophilus influenzae. En este sentido, los linfocitos B inmaduros se unen directamente a las partículas extrañas a través de su receptor, que reconoce al antígeno en forma nativa
Pero en aquellas situaciones donde viene marcado por C3, esto genera coenlaces que desencadenan una rápida maduración de linfocitos B y migración de células maduras a órganos linfáticos. Mientras están en los ganglios linfáticos, los linfocitos B se encuentran con el antígeno opsonizado en presencia de linfocitos T cooperadores y son inducidos a activarse y proliferar. Finalmente, en órganos linfáticos secundarios, las células foliculares dendríticas capturan al antígeno a través de los fragmentos de C3 y utilizan este como cebo para seleccionar también linfocitos B correctamente y cambiarlo y combinarlos para que maduren y proliferen. Entonces, la localización intracelular de las bacterias resulta ventajoso para las bacterias porque este hábitat permite evitar muchas defensas del huésped. Esto es fundamental para tuberculosis. Es un ejemplo paradigmático de bacteria intracelular. El curso de la infección por tuberculosis es inusual para bacterias patógenas, ya que puede escaparse del fagosoma, puede inhibir la fusión lisosómica o puede resistirse al ataque oxidativo lisosómico. Esto habla de los mecanismos de virulencia de las diferentes micobacterias, por eso que hay diferentes grupos de micobacterias que se diferencian básicamente por sus mecanismos de escape al sistema inmune y sus factores de virulencia. Hay micobacterias que son específicas del humano, como la tuberculosis, y micobacterias que se encuentran también en otras especies, como el complejo Mycobacterium avium y otros. La Bordetella pertussis es el agente etiológico de la tos convulsa de Coqueluche y es el ejemplo de bacteria con vida extracelular e intracelular, y los mecanismos propios de la inmunidad innata que median el efecto protector frente a este tipo de gérmenes incluyen péptidos antimicrobianos, producción de interferón gamma por células T, gamma delta, NK, NKT, y su actividad fagocítica y microbicida, que activan la capacidad fagocítica y microbicida de los neutrófilos y macrófagos, y los anticuerpos median un efecto protector contra estas bacterias, actuando como anticuerpos neutralizantes tanto de la bacteria como de la toxina, o como opsoninas, potenciando su fagocitosis. La inmunoglobulina A secretoria actúa como anticuerpo neutralizante en las mucosas y en su forma intracelular es combatido predominantemente por la activación de células T efectoras Th1 y Th17 que, como vimos, activan macrófagos y neutrófilos respectivamente. En cambio, el Staphylococcus aureus es ejemplo de bacteria con vida extracelular y es la causa más frecuente de enfermedades infecciosas intrahospitalarias. La infección suele iniciarse en lesiones que comprometen la piel o las mucosas, y los neutrófilos representan la herramienta fundamental para enfrentar la infección con el estafilococo. Son reclutados rápidamente y masivamente al sitio de infección por componentes del complemento que se activan al reconocer a este germen, a esta bacteria, y por péptidos formilados bacterianos o quimosinas inflamatorias, predominantemente interleuquina 8. La destrucción de la bacteria a través de la fagocitosis por neutrófilo es fundamental y depende predominantemente de intermediarios reactivos del oxígeno. Por lo tanto la ausencia de neutrófilo como la ausencia de mecanismos intermediarios de oxígeno, como la enfermedad granulomatosa crónica, va a permitir grandes y severas infecciones por este germen. La respuesta inmune adaptativa frente a la infección por el estafilococo está dada por la producción de anticuerpos, que son anticuerpos naturales, que podrían además opsonizar la bacteria o bien neutralizar sus toxinas. Las bacterias capsuladas son bacterias con pared celular rica en polisacáridos, no son destruidas directamente por los anticuerpos, sino que son lisadas, como vimos, por mecanismos dependientes del complemento. El papel de los anticuerpos resulta fundamental en el control de la infección y de ahí la importancia de la inmunización activa para inducir una respuesta inmune protectora y de larga duración. Cabe recordarse que hay varios polisacáridos bacterianos que se comportan como antígenos T independientes, como los polisacáridos del neumococo, y inducen respuestas de isotipo IgM que no deja memoria. Es por eso que en las vacunas utilizamos una estrategia de formación de inmunoglobulina G a través de adyuvantes
generar una respuesta de isotipo IgG de larga duración. Los anticuerpos específicos opsonizan la bacteria para que sea destruida y la pared bacteriana con polisacáridos inhibe su fagocitosis, pero esta pared bacteriana puede ser contrarrestada si tenemos buenos mecanismos de generación de anticuerpos. El Haemophilus influenzae, la Neisseria gonorrhoeae o la Neisseria meningitidis, junto con el Streptococcus pneumoniae, son ejemplos típicos de este tipo de bacterias polisacáridas que generan predominantemente infecciones importantes respiratorias, neumonías, meningitis y sepsis en el huésped. Concluyendo, teníamos una pregunta que estaba en la guía y que nos preguntaba por qué hay personas con un sistema inmune. Hay dos aspectos diferentes de la relación del Mycobacterium tuberculosis con el huésped que condicionan la eficacia de la inmunidad, permitiendo en consecuencia su persistencia. Uno es la demora con la cual se genera la respuesta inmune adaptativa frente a la infección por tuberculosis, dada su localización intracelular. La demora en la inducción de la respuesta inmune adaptativa compromete su eficacia para erradicar el proceso infeccioso, ya que es tardío y la activación de linfocitos T vírgenes específicos, que como vimos tienen que ser TH1, va a tardar un tiempo y este tiempo va a permitir la diseminación y el establecimiento de la infección por Mycobacterium tuberculosis. Este retardo condiciona que se atrase la migración de células T efectoras al foco de infección en el pulmón, específicamente en alvéolos infectados, y suele visualizarse recién 2 o 3 semanas posterior a la infección. Esto permite que las micobacterias establezcan un nicho productivo en el órgano infectado y los macrófagos, específicamente alveolares, favoreciendo por la ausencia de células TH1 que activen este macrófago. Una vez instalado este nicho, el arribo de células TH1 podrá controlar la extensión de la infección generando un granuloma, en algunos casos con casio, como un granuloma casioso. El mecanismo que pone en juego la bacteria al fin de abortar el proceso de maduración de los fagosomas, como vimos en la primera diapositiva, es un proceso que confiere a estas estructuras una apropiada capacidad microbicida. Por lo tanto, hay dos situaciones, tanto el retardo de la activación de linfocitos T como la alteración de del mecanismo, la resistencia a la fagocitosis que impone la bacteria. Para cumplir su objetivo, la micobacteria emplea diversos componentes, entre ellos el lipoarabinomanano de la membrana, que es un compuesto de la pared bacteriana que es liberado en la infección y previene el incremento de niveles de calcio citosólicos que suele acompañar la fagocitosis y que es requerido para la maduración del fagolisosoma y para que se active el fagolisosoma. Por lo tanto, ese mecanismo, esa condición de la pared bacteriana es la que retarda la digestión por el fagolisosoma y también el retardo de la inmunidad adaptativa, como vimos en la diapositiva anterior, que hace que no se generen células efectoras que activen al macrófago, confieren la normalidad de la infección en personas inmunocompetentes. Finalizando entonces y resumiendo, los principales mecanismos de evasión de la respuesta inmune propuestos por las bacterias son la inhibición de la fagocitosis, como vimos, las micobacterias, pero no solo las micobacterias, sino también las cápsulas polisacáridas, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis, pueden inhibir la activación del sistema de complemento y evitar su fagocitosis. La inhibición de la presentación antigénica por Mycobacterium tuberculosis, Escherichia coli, clamidia, etc., cólera, por ejemplo, inhiben la expresión de moléculas de clase 2, limitando la presentación antigénica propuesta por las células dendríticas, comprometiendo la capacidad de activación del linfocito T4. La variación antigénica, que es la conversión génica que involucran
la transferencia no recíproca de segmentos de DNA entre secuencias homólogas de las bacterias. Estos mecanismos parecen desempeñar el papel central como promotores de variabilidad de antígenos bacterianos, permitiendo a ciertas bacterias evadir la respuesta inmune adaptativa por parte del huésped, específicamente el neumococo. Es el agente etológico de la gonorrea, que es una infección de transmisión sexual. Expresa una adhesina que le permite adherirse a las células epiteliales del huésped, y esta molécula, que se llama pilina, presenta una fuerte inmunogenicidad, o sea, es muy inmunogénica, provoca una gran reacción inmune. La variación antigénica que sufre la pilina ocurre como consecuencia de un fenómeno de recombinación genética que conduce al intercambio de un segmento génico por otro. Entonces, le permite a la nueva progenie bacteriana modificar el antígeno inmunodominante y evadir su reconocimiento. No es la única, hay otras bacterias gram negativas que tienen esto y que utilizan mecanismos similares, sobre todo a través de los lipopolisacáridos. La secreción de factores de virulencia que son exportados al interior de células del huésped, que permiten su toxicidad, la manipulación de la muerte celular, suprimiendo la apoptosis de células infectadas, y la generación de superantígenos. Los superantígenos no solo son aquellos gérmenes que provocan la activación no específica del sistema inmune adaptativo. En vez de generar un clon contra un único germen, se generan clones contra muchos. Por lo tanto, hay una gran activación inmune que permite la diseminación de estos gérmenes. Por ejemplo, el Staphylococcus aureus, predominantemente. También, en este sentido, el micoplasma y el virus de la influenza. Bueno, les dejamos un gran saludo y hasta la próxima. Espero que les haya servido. Hasta luego.